Estimados profesores, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de las videoconferencias que venimos desarrollando en el marco del concurso de nombramiento. Mi nombre es Lady Portocarrero. Nos acompaña el día de hoy Lilia Calmet, especialista de la Dirección de Evaluación Docente, en donde vamos a absolver todas las dudas, las consultas que tengan ustedes hasta el momento sobre el proceso de evaluación que ya como comités de evaluación vienen desarrollando. Para ello vamos a tener todas estas 2 horas de tiempo para poder estar con ustedes y apoyarles para que puedan realizar de una manera adecuada la labor la ardua labor que vienen desarrollando. Antes vamos a hablar un poquito de los concursos, de lo que estos involucran. Hasta el momento ustedes ya lo conocen, pero no está de más volverlos a repasar y ver en qué momento de ellos estamos ahora, ¿no? El concurso de nombramiento ha tenido 2 etapas, una etapa nacional en la cual se ha aplicado la prueba única nacional y también tiene una segunda etapa que es la descentralizada, la cual está a cargo de ustedes, miembros del comité de evaluación, y donde se evalúan fundamentalmente 3 aspectos, ¿no? Que es el registro de trayectoria profesional y la capacidad didáctica. Esta capacidad didáctica se evalúa a través de una entrevista y la observación de aula. Cada uno de estos instrumentos también tienen puntajes determinados. Por ejemplo, la trayectoria profesional, el cual se viabiliza a través de un registro que han hecho los profesores de su trayectoria, donde el puntaje máximo asignado es de 25 puntos. Este instrumento de evaluación no tiene un puntaje mínimo requerido, por lo tanto solamente le suma puntaje adicional al profesor. También la capacidad didáctica, como vemos en el PPT, se evalúa a través de 2 instrumentos de evaluación que son una entrevista y una observación de aula. La entrevista tiene como puntaje máximo 25 puntos y la observación de aula tiene 50 puntos. Aquí es importante recalcar que la observación de aula sí tiene un puntaje mínimo requerido, el cual es de 30 puntos, ¿no? Entonces, digamos, estos son los instrumentos que ustedes en este momento se encuentran ya aplicando a todos los postulantes que tienen a cargo y que es necesario que lo hagan de una manera adecuada. Por ejemplo, para ello vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, los aspectos principales que estos comprenden, ¿no? Por ejemplo, en la trayectoria profesional, los postulantes han registrado o han completado un formulario de cumplimiento de requisitos y de trayectoria profesional. Para ello, en un periodo determinado que se ha establecido en el cronograma, han entrado a la página web del Ministerio a declarar la trayectoria que tienen. Luego de este periodo, los postulantes, con el formulario ya impreso y la documentación de sustento correspondiente, han ido ante el comité de evaluación y han presentado, ¿no? Ahora lo que tiene que hacer el comité es verificar que, digamos, la documentación de sustento que los comités les han presentado, que los postulantes les han presentado corresponda con la información que han declarado. Luego van a ingresar ustedes al aplicativo web que ya en la conferencia anterior les han explicado cómo tienen que hacer el registro de la calificación que efectúen y poner, digamos, la información que vayan determinando según la verificación de documentos que realicen, ¿no? Finalmente, bueno, es importante recordarles que el periodo de evaluación culmina el 20 de noviembre. A esa fecha ustedes ya deben de haber concluido con evaluar a todos los postulantes en los 3 instrumentos que se ha mencionado anteriormente, para que no tenga mayor complicación. A continuación, vamos a ver los 2 instrumentos restantes, que es la entrevista y la observación de aula. Para ello, Lilia Calmet nos va a explicar sobre los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al evaluar en estos 2 instrumentos, ¿no? A ver, Lilia, si nos puedes ayudar o instruir un poquito respecto de estos instrumentos de evaluación. Gracias, Lady. Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy para absolver todas las inquietudes y preguntas que ustedes nos pueden ir mandando por nuestro chat.
Como les acaba de decir y comentar Lady, la capacidad didáctica se mide a través de la entrevista y de la observación de aula. Ustedes deben recordar que la entrevista busca medir dos aspectos básicos. El primero tiene que ver con la vocación docente y el segundo con la afinidad que muestra el postulante con el proyecto educativo de la institución educativa. Pero, ¿qué cosa es lo que buscamos observar en la vocación docente? Primero, tratamos de que ustedes tengan o recojan elementos y evidencias sobre el postulante con respecto a ser un profesional ético con compromiso y motivación. Un segundo aspecto que es fundamental si queremos trabajar en las aulas es evidenciar que orientamos nuestra labor al bienestar de los estudiantes. Entonces es importante que ustedes hagan preguntas para recoger evidencia sobre este aspecto en los docentes. Y tercero también, todos sabemos que parte de la labor docente esencial es la reflexión que hacemos todos los días sobre nuestra práctica docente. Entonces es muy importante también que ustedes logren hacerle preguntas a los postulantes para recabar información sobre cuáles son las prácticas de los postulantes, sobre si reflexionan permanentemente sobre su accionar. El segundo punto, que tiene que ver con la afinidad al proyecto educativo, tiene que ver básicamente con tres aspectos. Uno, la disposición a participar en la gestión pedagógica de la institución educativa, y en ese sentido, el segundo, con contribuir a la construcción, mejora y fortalecimiento del PI. Y tercero, cuando muestra afinidad con los valores y principios de la institución educativa. ¿No? Deben ustedes recordar que el comité debe elaborar una guía de entrevista, ¿no? Y determinar más o menos cuáles son los puntajes que ustedes van a asignar a los distintos elementos de cada una de las partes, ¿no? Recuerden, como dice en la diapositiva, que la vocación docente tiene 10 puntos, pero ustedes pueden allí dividir o subdividir ese puntaje, y la afinidad con el proyecto educativo a su vez tiene 15 puntos, y de la misma manera ustedes pueden subdividir ese puntaje. Una vez que ustedes tienen ya la guía de entrevista y han determinado los puntajes a asignar, es importante que ya a estas alturas ustedes deben haber citado todos los postulantes. Entonces el postulante se debe presentar a la entrevista pactada en la hora que ustedes le hayan asignado, así como en el día también, ¿no? Y es bien importante para mantener un criterio de equidad que todos los postulantes sean entrevistados por las mismas personas del comité. Sabemos que el comité tiene 3 integrantes y lo que sugerimos nosotros es que por lo menos haya 2 personas, es decir, 2 de los integrantes participen de la entrevista, ¿no? La entrevista no puede ser grupal, es decir, se hace cada uno de los postulantes, y recomendamos que sea un espacio tranquilo y silencioso para que la conversación fluya y tanto el postulante como ustedes estén cómodos y puedan ahondar en los aspectos que a ustedes les parezca importante. Finalmente, como en el caso de la trayectoria, el comité o algún miembro del comité debe ingresar los puntajes al aplicativo del comité de evaluación. Y luego, el tercer instrumento es la observación de aula, ¿no? La observación de aula, que se hace evidentemente en una sesión con estudiantes, es decir, es una sesión de aprendizaje presencial, mide 2 aspectos: la generación de un clima propicio para el aprendizaje y la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué cosa es lo que mide cada uno de los aspectos, ¿no? En las videoconferencias anteriores, en los manuales, el autoinstructivo que ustedes han recibido, ¿no? Nos ha quedado claro que son 4 desempeños que busca medir. El primero tiene que ver con emplear un lenguaje que propicia un ambiente de respeto y proximidad. El segundo, con la posibilidad de los postulantes de promover la participación de los estudiantes. El tercero, con esta disposición y esta posibilidad de los postulantes de mostrar empatía con los estudiantes que están a su cargo. Y el cuarto y último de este primer aspecto, con manejar positivamente la conducta. Un segundo aspecto ya tiene que ver más con la conducción pedagógica, es decir, la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, y este a su vez también tiene 4 desempeños a observar.
si es capaz de estimular el interés de los estudiantes por la sesión y motivarlos a aprender, si maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, en tercer lugar, si promueve el análisis y el razonamiento, y el cuarto, si evalúa y es capaz de proporcionar apoyo pedagógico adecuado y pertinente a las necesidades de cada uno de los estudiantes que están en el salón de clase. Como ya hemos comentado varias veces, estas sesiones de clase deben durar mínimo 45 minutos en inicial y 90 minutos en primaria y secundaria, y ustedes como comité deben haber decidido si el postulante va a hacer una sesión de clase o si va a ser 2. Es importante también que previamente, para que los postulantes puedan planificar su clase, ustedes les hayan dado todos los datos necesarios para planificar con respecto a la unidad que se está llevando a cabo, a los aprendizajes que se deben lograr, pero también con respecto a las características del grupo humano con el cual va a trabajar, para que pueda planificar la clase lo más adecuadamente posible, ¿no? ¿Cómo se evalúan? ¿No? Se evalúan a través de rúbricas que tienen 4 niveles de logro, que ya hemos conversado anteriormente, y una vez que ustedes han evaluado a cada uno de los postulantes después de la sesión de clase, pasarán una vez más al aplicativo para llenar el puntaje correspondiente, ¿no? Esto es lo más importante que debemos recordar, creo, para contextualizar en esta evaluación, esta etapa descentralizada. Estimados profesores, gracias por seguir conectados a la videoconferencia. En este bloque vamos a responder las consultas que nos han ido llegando hasta el momento a través de nuestro chat en línea. Para ello, como ya les mencioné en el bloque anterior, nos acompaña Lilia Calmet, especialista de la Dirección de Evaluación Docente. A ver, Lilia, vamos con las preguntas que nos están llegando de diversas partes del país a través de nuestro chat. Bueno, Lady, la primera pregunta nos la hace Rosa desde Lima. Ella pregunta, ¿qué pasa si en los resultados quedan 2 postulantes empatados? ¿A quién le corresponde determinar el desempate? ¿Al Minedu o al comité? Profesora Rosa, como ya se ha señalado en la norma técnica, en los casos de empate en la etapa descentralizada, quien ya determina o dirime es el presidente del comité de evaluación. Es por ello que cuando ustedes ingresen al aplicativo de evaluación ya los resultados que están realizando de producto de los instrumentos de evaluación que han venido aplicando, les va a decir el mismo aplicativo los casos de empates que se determinen, ¿no? En ese caso, el presidente del comité es quien tiene el voto dirimente y él será quien desempate a las personas que se encuentran en esta situación o en este estado, ¿no? Pero el mismo aplicativo es quien les va a avisar o a proporcionar esa información. Tenemos una segunda pregunta de Julio. Él nos pregunta, ¿cómo se van a designar las plazas? ¿Por orden de prelación de las opciones del postulante o por el mayor puntaje que alcance? A ver, profesor Julio, las plazas van a ser asignadas al postulante que tenga el mayor puntaje de entre todos los postulantes que están postulando a esa plaza. En el caso de que un postulante resulte ganador o tenga mayor puntaje en las 2 instituciones educativas a las cuales él se encuentra postulando en este momento, el propio aplicativo le va a asignar la plaza de su mayor preferencia. Entonces, para ello, ustedes no van a tener que hacer esa discriminación o esa determinación, sino ya el propio aplicativo de evaluación es quien va a determinar o asignarles la plaza, ¿no? Como le digo, en caso de que el mismo postulante resulte ganador o tenga el más alto puntaje en sus 2 instituciones educativas que él seleccionó o al cual está postulando, le van a asignar el de su mayor preferencia. Lilian, también tenemos una pregunta del profesor Oscar Alfredo, desde Santa Cruz, Palpa. Él nos consulta, ¿quién da a los participantes la bonificación del 10% de Fuerzas Armadas? ¿Nosotros o el Minedu? ¿Cómo lo asignamos en el aplicativo? ¿Esta bonificación es sobre el puntaje final?
Como ya hemos comentado varias veces, los postulantes tienen que llenar o han tenido que llenar en las fechas que se estableció en el cronograma un formulario de cumplimiento de requisitos y registro de trayectoria profesional. Allí ellos han debido consignar si es que tenían derecho a la bonificación. Entonces ustedes como comité van a ver este formulario y lo único que ustedes tienen que hacer es, si él ha consignado esa información, ustedes tienen que marcar en ese formulario si lo ha logrado acreditar o si no lo logra acreditar. Una vez que ya han llenado todo el ustedes han verificado que la información del formulario esté acreditada, van a tener que ir en el aplicativo. Y al aplicativo ustedes van a hacer exactamente lo mismo, es decir, van a marcar si ha acreditado o no ha acreditado. Y automáticamente el aplicativo le va a dar la bonificación. Es decir, ustedes no tienen que calcular la bonificación, solo tienen que marcar en el aplicativo lo mismo que está marcado en el formulario escrito que los 3 miembros del comité y el postulante han firmado. Si acredita o no acredita. Sí. Y automáticamente el aplicativo, ¿no, Lady? Efectivamente, como dice Lilia, lo único que van a hacer ustedes es marcar la acreditación o no de esta bonificación. Ustedes no ingresan ningún puntaje, no calculan ningún porcentaje, solamente trasladan la acreditación o no. Solo para que ustedes tengan conocimiento, el puntaje o la bonificación sí resulta del puntaje total, es decir, de la sumatoria del puntaje obtenido tanto en la etapa nacional y la etapa descentralizada. Sobre ese puntaje es que sale la bonificación, ¿no? Pero ustedes no van a tener que hacer ese cálculo. A ver, Lilia, también desde Arequipa nos consultan. ¿Los puntajes que coloca el comité, tanto en la entrevista como en la observación de aula, van a ser vistos por los postulantes? Sí, van a ser vistos por los postulantes cuando se termine el proceso y todo sea consignado, y los postulantes con su usuario o su clave van a poder entrar y ver todo, digamos, los puntajes que han recibido en cada una de las partes. Allí ya han podido ver lo de la prueba única nacional y luego verán lo de la etapa descentralizada de los 3 instrumentos. Es decir, para decirlo así en concreto, cada uno va a ver el puntaje que recibe en cada instrumento de esta etapa descentralizada. Efectivamente. Ya las fechas para la publicación de resultados están previstas en el cronograma de evaluación, y en esa oportunidad, a través de la página web, los postulantes van a conocer a detalle su puntaje obtenido, ¿no? Lady, desde Pacasmayo, Rinet Yepes nos consulta. ¿Cuándo vence el plazo de entrega de las actas de evaluación al UGEL? ¿Y con qué documentación se presentará? ¿Es por mesa de partes? A ver, estimado profesor Rinet, el comité de evaluación como tal tiene como plazo máximo para que evalúe primero a los postulantes hasta el 20 de noviembre. Luego de ello, tienen también un plazo límite para ingresar los resultados al aplicativo de evaluación, toda vez que este insumo es necesario para publicar los resultados, ¿no? En ese sentido, el plazo máximo que tienen para ingresar los resultados o los puntajes de todos los profesores que han evaluado, que han estado a su cargo, es hasta el 24 de noviembre, conforme lo establece el cronograma de evaluación. Pero adicionalmente también se ha solicitado de que la documentación de sustento de la evaluación que ustedes han realizado, llámese actas, así como documentos presentados por los profesores para acreditar los requisitos y su trayectoria profesional y demás que ustedes consideren pertinente, tiene que ser remitido a su instancia superior jerárquica. En este caso, en los comités de evaluación de instituciones educativas y de UGEL sería la UGEL, a la cual remitan toda esa documentación para que sea cautelada, resguardada por esta instancia, ¿no? Adicionalmente, también hay que recordar de que el postulante ganador va a ir y va a presentar ante la UGEL el original de los documentos que ya presentó ante el comité, y la UGEL verificará que efectivamente estos correspondan con la documentación presentada ante el comité para que les pueda emitir la resolución de designación en el cargo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, no hay una fecha límite para que ustedes vayan a la UGEL y presenten la documentación, las actas que han emitido, pero sí les recomendamos de que lo hagan lo más pronto posible. En cuanto ya ustedes hayan ingresado la totalidad de los resultados al aplicativo de evaluación, ordenen su documentación y la remitan hasta a su instancia superior jerárquica para que ellos puedan resguardar toda la documentación que ha servido para evaluar a los profesores. Acá tenemos una segunda pregunta que viene desde Pacasmayo y nos preguntan, ¿qué hacer si un integrante del comité no quiere firmar porque no estuvo presente? A ver, ustedes como miembros del comité de evaluación toman sus acuerdos por mayoría, ¿no? En ese sentido, tienen que adoptar, digamos, consensuar entre ustedes como comité y determinar qué calificación o qué le van a asignar a los postulantes, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros recomendamos es que en el aplicativo firmen los 3 miembros del comité de evaluación. No obstante, los acuerdos sobre una calificación o una observación de clase la determinan ustedes como miembro del comité con mayoría simple. También, Lilia, nos preguntan qué hacer. Dos postulantes, nos ponen un caso, 2 postulantes llegaron temprano a la observación de aula, pero una de ellas llegó a las 5 de la mañana y la otra postulante a las 6. ¿A quién se le otorga el puntaje? Bueno, creo que lo que tenemos que recordar es que en la observación de aula se da un puntaje a todos, y repito, todos aquellos docentes que llegan temprano, ¿no? Entonces, puntual, no es que, sí, que llegan puntual, digamos, gracias, efectivamente, es que llegan puntual. Entonces, la idea no es que se le otorga al que llega más puntual, o sea, no es que es una especie de bonificación al que de los 20 llegó, digamos, más puntual, sino que en todos los casos se le puede otorgar los 2 puntos siempre y cuando haya cumplido esta condición, es decir, que haya llegado puntual. La respuesta entonces a este caso es que a los dos, a los 2 postulantes se le otorga el puntaje de puntualidad si es que ha cumplido con ese requisito. También de la UGEL Pacasmayo nos consultan, después de haber culminado de evaluar la observación de clase y entrevista, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, el paso a seguir es llenar el aplicativo con los puntajes que ustedes han designado, ¿no? Lo que estamos recomendando es que no esperen al final para consignar todas las notas en el aplicativo, sino que si ustedes han terminado la entrevista, consignen las notas de la entrevista y luego que hacen la observación de aula, consignen las notas de la observación de aula. Si por alguna razón no lo pueden hacer inmediatamente, efectivamente lo pueden hacer las 2 a la vez, ¿no? Pero la idea es que vayamos poco a poco, conforme vamos avanzando con las entrevistas y la observación de aula de cada postulante, vayamos ingresando los datos, es decir, los puntajes al aplicativo. Sí, efectivamente. Luego nos preguntan, ¿no? Una postulante presenta su resolución de contrato para dictar clases durante el año lectivo. Al observar el contrato es solo por 16 horas. ¿Qué hacemos? ¿Se considera válido como experiencia de un año? A ver, profesores desde Trujillo, me imagino que su pregunta está relacionada con la trayectoria profesional. Lo que se pide o se valora en la trayectoria profesional, en uno de los criterios del rubro experiencia profesional, es que el profesor tenga experiencia como docente en instituciones educativas. Para ello, se pide que se presenten el documento, la resolución emitida por la DRE o por la UGEL en la cual se acredite que efectivamente ha sido contratado este profesor en una institución educativa pública en calidad de docente. Y también se pide de que lleven las boletas o constancias de pago para poder determinar que efectivamente ha estado el año lectivo completo, ¿no? Es decir, desde que inició hasta que culminó el año lectivo para el periodo que él está queriendo acreditar. En ese sentido, la trayectoria profesional no establece que deba tener la experiencia determinadas horas.
lectivas, no. O sea, no es que el profesor necesariamente tenga que haber sido contratado para dictar 20, 30 o 40 horas lectivas, no, simplemente que este profesor acredite con la documentación correspondiente que se requiere el haber sido contratado o a estar laborando en una institución educativa pública durante todo un año lectivo, ¿no? No es requisito, no se pide de que haya sido contratado para dictar determinadas horas de clase, ¿no? Ese dato no es requisito indispensable. Tenemos otra pregunta, Lady. Sí. Nos pregunta, un postulante registrado en otros títulos pedagógicos o de segunda especialidad su título de complementación pedagógica. Es decir, por un lado presenta título de instituto y luego, en este segundo, digamos, espacio, presenta el que ha complementado para sacar título universitario. La pregunta concreta es, ¿al título universitario se le considera como otro título pedagógico, es decir, de segunda especialidad? A ver, no entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que está relacionada con la trayectoria profesional, ¿no? En la trayectoria profesional, uno de los rubros que se evalúa es la formación académica profesional, ¿no? Y nos dice en el rubro 1.2, otros títulos profesionales pedagógicos o de segunda especialidad en educación, ¿no? Para ello se pide de que el profesor presente, digamos, el título correspondiente en el cual él haya sido, ya sea, no sé, egresado o haya culminado la carrera de educación en una especialidad determinada, por ejemplo, EBR primaria, y luego hizo o siguió unos segundos estudios de especialización para EBR secundaria. Entonces, ese título, el de segunda especialización, sí le sirve para acreditar acá un puntaje adicional y de ser el caso le otorgarían 2 puntos, ¿no? para este criterio. Entonces, si hacen esa distinción, sí. Ahora, es importante recordar que si un profesor está presentándose al concurso con un título de segunda especialidad y con ese título va a acreditar el cumplimiento del requisito para el grupo de inscripción en el cual él está postulando, no va a poder presentar ese mismo documento para la trayectoria profesional. Tendría que haber realizado otros estudios de segunda especialidad en educación para que pueda, digamos, presentarlo para la trayectoria profesional. No sé si me dejo entender. A ver, soy miembro del Comité de Evaluación Docente. Mi pregunta es si se puede evaluar la entrevista y la observación de la sesión de aula faltando 1 o 2 días antes del plazo fijado. Efectivamente, los comités pueden realizar las entrevistas y las observaciones de aula hasta el día que termine el plazo, es decir, 2 días antes podrían seguir haciendo las entrevistas o las observaciones de aula. Lo que nosotros recomendamos es que en la medida que les sea posible las vayan terminando, ¿no? Hoy justamente cumplimos ya un mes de haber comenzado con las entrevistas y la observación de aula. Entonces, en la medida de lo posible, debemos terminarlo antes. El plazo para terminar de evaluar es el 20 de noviembre. Ahora, si el comité el 18 de noviembre sigue haciendo entrevistas y observaciones de aula porque no le ha dado el tiempo para terminar todas antes, efectivamente las puede seguir haciendo e incluso las puede hacer hasta el 20 de noviembre, ¿no es cierto, Lady? Sí, efectivamente. No hay, digamos, mayor inconveniente en ese sentido. Desde Trujillo también nos consultan. En las plazas de inglés observa además un especialista en inglés. Pregunto, si el especialista también registra su evaluación en las fichas de observación de aula. Bueno, en realidad la observación de aula es una, o sea, la ficha para registrar la evaluación es una sola. Acuérdense que la idea es que entran los miembros del comité a la observación de aula, todos ponen nota. Luego, cuando termina la observación de aula, cada uno de manera individual consigna el puntaje observando la rúbrica, ¿no? Viendo los niveles de logro y consigna el puntaje que considera. Pero luego, todos los miembros que han estado en esta observación de aula tienen que ponerse de acuerdo. Y una vez que se ponen de acuerdo, es una sola ficha.
El resultado de esa sola ficha es el que se traslada al aplicativo después. ¿Tiene voz el especialista de inglés? Claro que tiene voz como cualquier otro miembro del comité. Efectivamente, y la presencia de este especialista de inglés se ha determinado, y lo determina así el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, a efectos de que se garantice una adecuada evaluación a los postulantes, ¿no? Porque ¿qué pasaría si ninguno de los miembros del comité de evaluación domina esta lengua y el profesor tiene que realizar la clase en este idioma? Entonces, para garantizar una adecuada evaluación de los postulantes es que se requiere de que haya la presencia de una persona especializada en el dominio de este idioma. Y una última pregunta antes de ir a una pausa, ¿no? Nos pregunta un miembro del comité. Si una docente trabajó todo el año en 2 instituciones educativas sin interrupción, ¿se le considera válido? Es decir, ¿se le considera como un año lectivo? Supongo que su pregunta está relacionada a trayectoria profesional, ¿no? En el rubro trayectoria profesional, efectivamente, lo que tienen que valorar es si la documentación que la profesora le presenta acredita haber estado en una institución educativa pública durante un año lectivo completo. De ser así, sí tienen que asignarle, digamos, el puntaje correspondiente porque la acreditación sería adecuado e idónea, ¿no? Buenas tardes, profesores. Seguimos con la videoconferencia. En esta oportunidad nos acompaña Luz Jaramillo, especialista de la Dirección de Evaluación Docente del área de sistemas, quien nos va a acompañar para responder todas las dudas o inquietudes que ustedes puedan tener respecto del funcionamiento del aplicativo, así como para que nos ayude a ver cómo deben ingresar adecuadamente los resultados de las evaluaciones que ustedes vienen realizando a los postulantes en este aplicativo. Bien, hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para resolver todas las consultas que puedan tener, las mismas que pueden hacer a través del chat. Vamos a empezar con las primeras consultas de ustedes para ir resolviendo. Sí, efectivamente. El profesor Gilbert Almendras nos consulta, ¿cómo puedo pedir que me vuelvan a enviar mi contraseña? Bien, tiene 2 opciones. La primera es desde la pantalla principal de la aplicación, desde donde usted puede ingresar su usuario y su contraseña. Debajo de eso hay una línea que dice olvidó su contraseña. Usted mismo puede dar clic en ese enlace, ingresa el correo electrónico con el cual usted está registrado como miembro de comité y el número de su DNI y presiona el botón enviar. Esa funcionalidad lo que le va a permitir es que el sistema le va a enviar a su correo electrónico la contraseña para que usted pueda acceder a la aplicación. Si eso no tiene efecto, podría tratarse de repente un error en su correo electrónico y lo que tendría que hacer es llamar al call center del comité de evaluación para que lo puedan atender. Usted brinda su número de DNI, expone el caso y nosotros verificamos los datos para poder hacer el envío correcto a través del aplicativo. A ver, el profesor Williams Prada Sewa también nos consulta. Terminé el proceso, todo el proceso. ¿Cómo genero las actas finales y envío la información al Minedu mediante el aplicativo? ¿Lo realizamos desde un solo usuario o los 3 miembros del comité de evaluación? Bien, les explico. Si un comité está conformado por 3 miembros, los 3 miembros en este momento tienen acceso al aplicativo. Eso no quiere decir que los 3 miembros tienen que ingresar y cada uno registrar resultados para un mismo postulante, para un postulante. No lo pueden hacer porque lo que estarían haciendo es que si cada uno tiene de repente su instrumento de observación de aula, de repente le ha asignado puntajes distintos, antes de eso deben consensuar como comité porque al sistema se debe registrar un solo resultado para un postulante. Y lo puede hacer cualquiera de los miembros del comité, pero no los 3. O sea, no es necesario que los 3 ingresen al mismo tiempo y los 3 registren cada uno el mismo resultado para el postulante. No funciona así. Consensuen antes sobre los resultados del postulante y uno de ustedes, quien se decida, registre los resultados de ese postulante
en el aplicativo. Los demás miembros del comité pueden ingresar a la aplicación, pueden consultar qué es lo que se ha registrado como resultados para ese postulante. Y también en el momento en que ustedes ya estén de acuerdo, pueden emitir el acta borrador, la revisan, que estén todos de acuerdo con los resultados de sus postulantes y lo pueden hacer con cualquiera de sus accesos de ustedes, con el cual ustedes decidan. De repente pueden hacerlo utilizando el usuario del presidente. El presidente ingresa al aplicativo, verifica, hace emisión de acta, ve en pantalla el borrador. Si todos están de acuerdo con los resultados para sus postulantes, lo que tendrían que hacer es dar clic en el botón firmar, ¿sí? Les va a presentar una ventana en donde les va a pedir a ustedes las contraseñas. Les va a mostrar los nombres y apellidos de todos los que conforman el comité, su rol, el rol que ustedes tienen dentro del comité, ya sea presidente, el miembro, y al costado les va a pedir que ustedes ingresen su contraseña, que es como su firma digital, ¿ok? Y una vez que ustedes ingresen, presionan el botón firmar y con eso estarían firmando el acta. Ok. También la profesora Esther de Cajamarca nos informa. Esther de Cajamarca nos informa, el director ingresó información al aplicativo, el subdirector también, pero cuando el padre de familia quiere ingresar no puede. ¿Qué debemos hacer y en qué consiste la firma virtual? ¿Podría explicarnos? ¿En qué consiste la firma virtual? En realidad es el ingreso de su contraseña. Cada uno de ustedes se le ha enviado a su correo electrónico un usuario y una clave. Esa clave es personal e intransferible. Y esa clave es única para cualquier miembro de comité. Es prácticamente la llave que ustedes tienen como miembros de comité para que cuando llegue el momento de firmar, ustedes ingresen esa clave en la ventana de las firmas, porque tienen que estar todos ustedes presentes, ¿sí? Tienen que estar todos cuando ingresen al aplicativo y quieran firmar, ¿ok? Entonces ingresan, firman, todos ingresan sus claves y sus contraseñas y presionan el botón firmar. Tenemos una pregunta de Amazonas. De Amazonas nos preguntan, si un postulante gana en las dos instituciones educativas que seleccionó, ¿quién determina en qué colegio queda finalmente? Estimados profesores de Amazonas, en el bloque anterior también comentábamos de que cuando un postulante gana en las dos instituciones educativas en las cuales se encuentra postulando actualmente, el aplicativo automáticamente le va a asignar la institución educativa de su mayor preferencia. Hay que recordar que los postulantes asignaron al momento de la selección de instituciones educativas por las cuales querían postular, le dieron un orden de preferencia a cada una de ellas y de esas instituciones 5 que ellos seleccionaron quedaron en 2. Entonces el orden de preferencia que también establecieron a estas 2 es la que digamos va a determinar en qué institución educativa van a laborar o ganarían la plaza por las cuales se están postulando. Ustedes como comité no van a determinar en este caso concreto cuál o qué plaza le asignan a este profesor, sino que ya el aplicativo va a utilizar estos criterios y le va a asignar al profesor la de su mayor preferencia. La profesora Lili de Paita nos pregunta, ¿cada integrante del comité debe vaciar los resultados al aplicativo por separado o se hace un consolidado? Bien, como les explicaba al inicio, no es necesario que todos los miembros del comité ingresen a la aplicación y cada uno, si tienen 6 postulantes, digamos, cada uno registre los 6 resultados de sus postulantes por separado. No es así. Ustedes tienen que registrar el resultado de un postulante una sola vez, quien decidan de ustedes. Lo puede hacer el presidente, lo puede hacer otro miembro que tenga acceso, el padre de familia, porque cada uno de ustedes tiene un usuario y contraseña. Elijan quién lo va a hacer, ingresan al aplicativo y baseen los resultados, ¿sí? Tenemos una pregunta de Yurimaguas. ¿Qué pasa si no participan todos los postulantes?
A ver, ustedes como miembros del comité de evaluación tienen que asegurar o garantizar programar las evaluaciones a todos los postulantes que están en su lista o que están postulando a las instituciones educativas de las cuales ustedes son comités de evaluación. En ese sentido, ustedes tienen que citar a todos por igual, determinarles una fecha, una hora y hacerles llegar con anticipación, hacerles saber con anticipación la fecha de su evaluación, porque hay que tener en consideración que no necesariamente todos los postulantes viven en un lugar cercano a donde se encuentran ustedes, sino que también hay muchos postulantes de otras regiones que están postulando así a diversas instituciones educativas de todo el país. Adicionalmente, hay que tener en cuenta de que un solo postulante está postulando, valga la redundancia, a 2 instituciones educativas. En ese sentido, se les recomienda a todos los comités de evaluación brindarles las facilidades para que estos puedan acudir a las evaluaciones en los 2 comités, de ser el caso, ¿no? Pero sí tienen que asegurarse de citar a todos estos postulantes por igual. Ahora, si es que un postulante no va en la fecha determinada por ustedes y que fue hecha de conocimiento de oportunamente, digamos, ya queda a discreción de ustedes si es que reprograman una evaluación o simplemente le dan, consideran de que no se presentó a la evaluación en la hora y fecha prevista, ¿no? Y bueno, esta información lo reflejarán y lo pondrán también en el aplicativo de evaluación. El profesor Esteban de Huánuco nos pregunta, ¿cómo se debe subir la información en el aplicativo? Bien, para más ayuda, en la página en el aplicativo tienen un menú que se llama presentación. Desde ese menú pueden descargar el instructivo, que en estos momentos está actualizado para que puedan hacer uso de él y se guíen y puedan efectuar desde el registro de los resultados hasta la firma de sus actas. Tenemos una pregunta de Rubén. Rubén nos pregunta, ¿hay que remitir a la UGEL los expedientes de todos los postulantes y las sesiones e instrumentos de todos los postulantes que han sido evaluados? Profesor Rubén, efectivamente, ustedes como miembros del comité van a realizar la evaluación a todos los postulantes que están postulando a una de las instituciones educativas de las cuales ustedes son miembros del comité. En ese sentido, todos los documentos que ustedes utilicen, tales como protocolos de evaluación o formulario de cumplimiento de requisitos y de trayectoria profesional, toda esa información que ustedes ponen en estos documentos la van a trasladar al aplicativo, la cual les va a generar un acta de evaluación. Entonces, una vez que ya culminan con ingresar los resultados al aplicativo de evaluación, tienen sí que remitir estos instrumentos o estos documentos con todos la documentación de sustento adicional que hayan presentado los postulantes a su instancia superior, en este caso a la UGEL, para que ellos resguarden esta información para cuando ustedes o más adelante de repente se requiera, ¿no? Adicionalmente, como les mencioné, los postulantes ganadores van a ir ante la UGEL y también van a presentar el original, la copia certificada o fedateada de los documentos que inicialmente han sido presentados ante ustedes. Entonces la UGEL tiene que verificar si efectivamente estos corresponden o no, ¿no? Entonces, para eso es que se les solicita que una vez que ya culminan con ingresar los resultados en el aplicativo de evaluación, la documentación que les ha servido a ustedes de sustento para evaluar a los postulantes la remitan hacia la UGEL. El profesor Ender de Virú nos consulta, si solamente 2 integrantes observamos la clase a los postulantes, ¿se debe subir al aplicativo la calificación del que no observó? El comité, si 2 de sus miembros han observado, han estado durante la observación de clase, antes deben consensuar sobre el resultado de la evaluación del postulante, para que en el aplicativo solo se registre un resultado para el postulante. No es que cada miembro del comité ingresa al aplicativo el resultado que cada uno ha registrado, ¿no?, como suyo, porque lo que estarían haciendo es
que si, por ejemplo, la persona A lo registra primero para un postulante y luego entra al aplicativo la persona B, digo persona por los miembros del comité, entra al aplicativo la persona B y entra y otra vez registra el resultado del postulante, lo que estarían haciendo es solamente quedaría almacenado la última información que ha sido registrada, es decir, lo que registró el miembro de comité como persona B, que fue el último que ingresó. Si ya tienen casos así, si por A o por B han tenido de repente alguna equivocación y han estado haciendo ese tipo de procedimiento, han estado registrando cada uno sus resultados por separado, por favor revisen, ingresen al aplicativo, ingresen a la parte de emisión de actas para que verifiquen el acta borrador y si todos están conformes con los resultados, entonces eso estaría bien. Caso contrario, deben consensuar cuál es el verdadero resultado de la evaluación del postulante. Tenemos la siguiente consulta. Andrés Muñoz nos consulta. El postulante presentó una copia de la primera página del libro donde estaba el número del depósito legal, pero no presentó el certificado de la Biblioteca Nacional y o el certificado de registro de Indecopi. ¿Se le debe hacer valer? Profesor Andrés, en la trayectoria profesional lo que se pide para valorar el criterio de méritos es de que el profesor tenga libro en autoría o coautoría, el cual debe ser acreditado por el registro en Indecopi o por depósito legal de la Biblioteca Nacional o por el ICBN. Entonces, son cualquiera de estos documentos. No es que tiene que haber presentado los 3 documentos para que acredite este criterio. Basta con que les presente alguno de estos y ustedes puedan determinar que efectivamente esta persona o este postulante es autor o coautor del libro, tendrían que, digamos, asignarle el puntaje. Si del documento, de cualquiera de estos 3 documentos presentados, no se advierte tal hecho, pues no podrían asignarle el puntaje, ¿no? Tendrían que verificar, en el caso concreto, si con este documento que el postulante les ha entregado a ustedes, se acredita si es el autor o coautor del libro, ¿no? La profesora Samantha nos pregunta, ¿el director y subdirector de la institución educativa ya ingresaron los resultados de un postulante al aplicativo? ¿Es necesario que también ingrese al aplicativo el padre de familia integrante del CONEI? Veo que la pregunta se repite y tiene el mismo patrón. Van 3 preguntas que prácticamente están llegando al mismo punto, es decir, si cada uno de los miembros del comité tiene que entrar al aplicativo sí o sí y volver a registrar los resultados de un determinado postulante. Como les digo, por favor, presten atención muy bien porque en este caso los miembros del comité no es necesario que todos ingresen al aplicativo y cada uno registra de forma particular los resultados de un postulante. Lo que tienen que hacer es antes consensuar sobre los resultados de un determinado postulante y ese resultado vaciarlo en el aplicativo. Cualquiera de ustedes lo puede hacer, cualquiera. De los miembros de comité, cualquiera lo puede hacer, pero decidan un solo resultado para un postulante, ¿sí? Eso, y cuando ingresen a la parte de emisión de actas, todos estén presentes para que puedan ver qué es lo que resulta en el acta de resultados y que todos ustedes estén de acuerdo antes de proceder a firmar. Bien, otra pregunta, tenemos una pregunta de Aide. Aide nos consulta. Una postulante presenta una resolución de la UGEL como directora, pero de una institución privada. ¿Se le considera el puntaje? Profesora Aide, en la trayectoria profesional, en el rubro experiencia profesional, uno de los criterios establecidos es el de tener experiencia como director encargado, y el documento que se pide para acreditar este criterio es de que presenten la resolución de encargatura emitida por la DRE
o por la UGEL, en la cual se pueda determinar que efectivamente esta profesora ha sido designada o encargada en el cargo de directora, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesariamente tiene que ser de una institución educativa pública, porque las UGELs o las DRES no emiten resoluciones de instituciones educativas privadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para valorar este criterio, tiene que tenerse en consideración esta información, ¿no? Que necesariamente tiene que ser emitida la resolución por la DRE o por la UGEL. A ver, el profesor Marco Antonio nos consulta: ¿cuándo se habilita la opción de generar las actas finales? En estos momentos ya ustedes tienen la posibilidad de firmar sus actas. Ya ustedes ingresan al aplicativo y dentro del menú emisión de actas, primero lo que se genera es un acta borrador. ¿Okay? En esa acta borrador se listan los postulantes que han pasado ya todos los registros de evaluación, toda la parte de la evaluación en cada instrumento, y luego posiblemente también, dependiendo de si dentro de la lista de sus postulantes han tenido algunos que han resultado de repente con no superó la observación de aula, todos aquellos postulantes que no superen la observación de aula se van a listar en un acta diferente, y también se listan aquellos que no cumplen requisitos en un acta diferente, pero es en la misma pantalla que ustedes lo van a ver, ¿ok? Si de repente tienen aún registros de postulantes pendientes de evaluar, el sistema les va a arrojar un formato adicional donde les dice postulantes con evaluación pendiente. Eso quiere decir que deben volver al registro de la evaluación, ubicar al postulante y verificar que se haya completado el registro de los resultados, ¿sí? Una vez que se completa el registro de los resultados para todos sus postulantes en una determinada lista, ya pueden firmar esa acta. Las actas se generan por lista, es decir, cuando hablamos de lista decimos: yo soy miembro de comité de repente de una institución educativa EBR secundaria, en donde tengo postulantes de arte, de matemática, ¿ok? Tengo entonces dos listas, una de arte y una de matemática. El acta se genera para cada una de esas listas y cada una de ellas se firma. Y para firmar deben estar todos los miembros de comité presentes para que puedan ingresar su contraseña en el aplicativo. Tenemos una pregunta de Casma. ¿Qué pasa si una postulante tiene 4 años de experiencia en una institución pública? ¿Solo se le considera 3 años como lo indica la matriz? A ver, profesores de Casma, lo que pasa es que la matriz de trayectoria profesional, como uno de los criterios, efectivamente valora la experiencia que pueda tener un profesor como docente en una institución educativa pública. Si el profesor acredita tener, por ejemplo, 10 años, digamos, el puntaje máximo que ustedes le van a poder asignar en ese criterio es de 6 puntos. ¿Por qué? Porque solamente este es el puntaje establecido como máximo en la matriz de trayectoria profesional. Se da 2 puntos por cada año lectivo. En ese sentido, si el profesor acredita en este caso 1 año, le darán 2 puntos. Si acredita 2 años, le darán 4. Si acredita 3, le darán 6. Si acredita 4 años, le van a dar también solamente 6 puntos por cada año lectivo. En realidad, quien va a asignar el puntaje es el aplicativo, porque ustedes lo único que van a hacer es verificar si el profesor acredita los años lectivos que ha declarado o qué cantidad de años acredita con la documentación que a ustedes les ha presentado, ¿no? En ese sentido, ustedes en el aplicativo solamente van a trasladar o van a consignar los años lectivos acreditados, y ya automáticamente quien se encargará de hacer la asignación del puntaje es el aplicativo de evaluación. ¿No es así, Luz? Así es. El profesor Gilbert Almendras de Huaura nos consulta: para llenar en el aplicativo, ¿es necesario llenar los 3 miembros del comité o solo uno de los 3?
siguen haciendo la misma pregunta. No, no se preocupen, entiendo de repente que como cada uno ha recibido su usuario y su contraseña, lo más probable es que, y lo estamos verificando también, y quizás por eso también les pido que presten mucha atención y que hagan extensivo de repente con sus compañeros, con las personas que también ustedes saben que son miembros de comités. No es necesario que todos los miembros de comités ingresen al aplicativo y registren información de los postulantes, porque lo que están haciendo es repetir el registro. Si de repente tengo como miembro de comité miembro A, miembro B, miembro C, y tengo al postulante Rosita, de repente Rosa, lo que está haciendo el miembro A, el miembro B y el miembro C es registrar el mismo resultado para Rosa 3 veces. O quizás de repente no es el mismo, cada uno tiene diferente puntaje para ella. Y en el aplicativo lo que se está almacenando es el último. ¿Sí? Es el último miembro que entró y registró la evaluación de Rosita, ese resultado se está considerando como último. Tengan bastante cuidado con eso, porque en el momento en que ustedes decidan firmar el acta y vean que el acta de repente no concuerda con los resultados que cada uno ha ingresado en el sistema por separado, lo más probable es que tengan más confusión, ¿no? Entonces, antes de registrar al aplicativo los resultados, consensuen acerca de cuál sería el puntaje para el postulante. Y luego de eso, emitan el acta borrador, vuelvan a verificar y cuando estén muy seguros, presionen firmar. Para la firma sí es necesario que estén los 3, pero no los 3 dentro de la aplicación, sino los 3 reunidos. Y cuando estén los 3 reunidos, con una de los usuarios de ustedes, con cualquiera de los usuarios de ustedes, ingresen al aplicativo, ingresen a la parte de emisión de actas, vean el acta borrador, presionen el botón firmar e ingresen, cada uno de ustedes ingrese la contraseña. Una vez que ingresan su contraseña, presionen el botón firmar y el aplicativo lo que va a hacer es va a validar que todos ustedes hayan ingresado su contraseña correctamente. Y luego de eso se emite el acta ya final, porque el sistema lo que les va a decir, el acta ha sido generada correctamente y va a aparecer el acta y les va a permitir exportar el acta, que es un formato en PDF, el cual ustedes tienen que imprimir y van a verificar que en la parte inferior del formato van a encontrar sus nombres y apellidos y un espacio para firmar. Y además va a constar la fecha y hora en la cual ustedes han firmado. ¿Sí? Bien. Seguimos con otra pregunta. Julio nos pregunta: el postulante al inscribirse declara en trayectoria profesional tener 3 años de experiencia, pero al ser verificado esto por el comité solo acredita 1 año. La pregunta es, ¿se acredita 1 año o no se registra la experiencia profesional del postulante? Profesor Julio, como mencioné anteriormente, lo que ustedes tienen que hacer es verificar la documentación de sustento que les está presentando el postulante con la información declarada en su registro o en su formulario de trayectoria profesional. Si el postulante ha declarado determinados años y acredita años menores a los que él ha registrado, entonces lo que ustedes tendrán que poner en el aplicativo de evaluación es los años que efectivamente él está acreditando. No es que no le va a consignar ninguna información al respecto, sino que tiene que poner los años que efectivamente acredita, ¿no? Esa información la trasladará al aplicativo de evaluación y este aplicativo es quien asignará el puntaje correspondiente al postulante. La profesora Doris de San Juan de Miraflores pregunta: ¿cómo generar las actas? ¿Cada integrante del comité ingresa los resultados al aplicativo? Bien, es la misma pregunta. Como les dije, no es necesario que todos ingresen. Consensen ante sus resultados y registren un único resultado para el postulante en el aplicativo, usando cualquiera de los usuarios que ustedes poseen, cualquiera de los miembros del comité.
El profesor Luis de Arequipa también nos dice: ya llenamos el aplicativo, pero al ver las actas observamos que hay nombres de postulantes duplicado o triplicado. ¿Cómo corregir? Ya, este tipo de casos justamente se ha provocado porque en el comité lo que ha pasado es que probablemente 3 miembros del comité han ingresado por separado el mismo resultado para ese postulante. Lo que van a hacer es lo siguiente: ingresen al menú registro de resultados, ubiquen el registro de ese postulante y empiecen a guardar nuevamente la información en cada una de las pestañas. Si ustedes ya ven información en la pestaña requisitos, simplemente presionen el botón guardar. Igual lo tienen que hacer con trayectoria, igual lo tienen que hacer con observación de aula y con entrevista. Eso solamente hágalo uno de ustedes con su usuario y contraseña. Uno, no los 3 otra vez, uno. Y con eso, cuando vayan a emisión de actas, van a ver que el postulante ya no se repite. Si sigue ocurriendo lo mismo, por favor les ruego que se comuniquen con el call center de comité para poder apoyarlos, ¿sí? Y darle pronta solución a su problema. Bien, tenemos otra consulta de la UGEL 1, nos preguntan: ¿el año lectivo se considera desde el 14 de marzo al 31 de diciembre? ¿Se considera por un año de experiencia? ¿Cuál es el criterio para considerar un año lectivo? El año lectivo para la trayectoria profesional, en los criterios se ha previsto que sea un año lectivo completo. En ese sentido, los comités de evaluación, como también se indica en su manual del comité, pueden visualizar en la página correspondiente a la trayectoria profesional, se pide de que el postulante haya estado trabajando como docente en una institución educativa pública desde que inició el año lectivo hasta que culminó. Usualmente el año lectivo inicia en marzo y culmina en diciembre, pero hay años en los cuales se ha empezado en periodos anteriores o posteriores incluso. Entonces, en ese sentido, digamos,